¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? El día de hoy les vamos a hablar sobre los contenidos de la enseñanza. Este trabajo ha sido realizado dentro de lo que es el Diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula, como parte del CEPIES, dentro de la materia de Didáctica Universitaria, dictada por el docente Williams Claros Tellería. Este trabajo ha sido elaborado entre 8 personas, los cuales son Araceli Aguilar Vargas, Isela Aguilar Vargas, Rafael Aguirre Pablo, Andrea Aliaga Monroy, Marlene Arispe Albán, Nilda Valderrama Zaire, John Bautista Calderón y Ever Velarde Flores. A continuación les explicaremos el tema. No es novedad que contar al principio de cada año con un programa realizado por el docente, un programa, un diseño o un proyecto de planificación de estudios de las cosas que vamos a llevar durante el año. Esto solo se cambia en el contenido. La planificación, programa y diseño es un programa donde se asegura que sean de manera más objetiva y adecuada para mostrar la importancia del contenido. En primer lugar, todo se refiere a solucionar un problema con un propósito. Segundo lugar, cualquier acepción del proyecto o diseño incluye una idea de representación. Y en tercer lugar, todos estos términos incluyen la posibilidad de una anticipación, un plan o un intento de realizar una cosa. Por último, se puede agregar el carácter de prueba o intento, que es la idea o proyecto que se anticipa. En estos criterios se puede resolver que el propósito de algún problema, la representación y la anticipación y la prueba o intento son criterios o cambios que van sobre la marcha en un plano de representación. Estos criterios guían un proceso de programación que son de los trabajos especializados de un tema. A esto se les conoce como modalidad técnica, que supone que es la acción que se rige por un sistema específico en reglas. Esta modalidad confía en la disponibilidad informativa. Esta se puede generalizar con al preguntarnos de qué medios disponemos o cuál debemos desarrollar para alcanzar estos objetivos. La modalidad de acción o práctica es la tradicional, es la que en donde nos preguntamos de qué manera aquello yo considero bueno. En esta situación los problemas se definen como una modalidad técnica. Hay una discusión entre currículum y gestión de la enseñanza. Es una discusión que no se termina de hacer, pero la tradicional se podría decir que tiene un propósito de trabajo de programación. El primero, que se define que se divide en tierras altas y bajas. Las tierras altas son donde los objetos están diferenciados claramente y la información es sistemática y asentada. En las tierras bajas no. Es todo lo contrario, la definición no es clara, el problema principal es el problema principal y no dispone de información confiable. El segundo es articular las dimensiones técnicas. Los programas son el producto que materializa la reflexión sobre cómo y cuándo, dónde y qué es lo que debe hacer el estudiante. El tercero es en la medida que el proceso y la programación avanzan, la explicación de criterios también y aumenta la posibilidad de reflexión. Esto, muchas gracias. Bueno, vamos al punto 2, que es el marco mental de la programación, que es lo que necesitamos para poder realizar nuestro programa. En el anterior capítulo hemos visto cómo se puede desarrollar un marco mental, sabiendo la técnica, la modalidad práctica y cómo esto nos va a orientar a tomar las decisiones. Todo esto no solamente implica hacer el programa, sino también tenemos que tomar en cuenta un conjunto de normas y las traducciones que tiene nuestra institución para poder realizar la programación de la enseñanza. En este sentido, el profesor tiene que elaborar el programa pensando en 3 puntos: en pensar y en programar en la enseñanza con una perspectiva que le va a dar un marco mental personal del profesor. Teniendo ya estas concepciones o este desarrollo de perspectivas en cuanto a lo que es el programa que va a desarrollar el docente, tiene que tener la concepción en torno al aprendizaje, en torno a la enseñanza y cómo se va a definir la actividad de quien enseña. Para esto se
se han hecho varios modelos y varias teorías y enfoques. En este caso, nosotros vamos a tomar la pedagogía popular de Jerome Brunner, donde nos hace 3 preguntas importantes respecto a qué hacen los alumnos cuando aprenden, de qué modo lo hacen y cómo funcionar en sus mentes cuando aprenden. Entonces, bajo esto tenemos 3 puntos. Los alumnos son aprendices imitativos, que son capaces de saber o adquirir el saber cómo, receptores de la exposición didáctica. El profesor enseña y ellos son capaces de procesar y retener lo que han aprendido y son pensadores o conocedores, es decir, ellos gestionan lo que han aprendido bajo un problema que pueden enfrentar, son objetivos en cuanto al aprendizaje. ¿Qué papel tiene el docente en este caso? El docente en el proceso de enseñanza pone o saca ideas del alumno. Entonces, bajo este concepto, el docente tiene que instruir y guiar al alumno para que se guíe por sí mismo, para que aprenda por sí mismo. Bajo este concepto se han desarrollado modelos, que son los modelos causales o directos, donde el aprendizaje es un efecto directo de la enseñanza, o los mediacionales, que donde se tiene una tarea instructiva para que el alumno promueva una actividad, o los modelos facilitadores, donde el alumno puede hacer cualquier actividad, ya sea como el autoaprendizaje, hacerlo solo. Bajo esto se tienen ciertos enfoques de enseñanza, que son el enfoque donde el docente tiene que tomar como prioridad cómo va a enfocar el programa en este término ya en relación al docente. Esto es que el docente se ve como una persona dedicada a producir aprendizaje. El docente es una persona empática, desarrolla con los alumnos. El docente además es un liberador de la mente del individuo. Bajo todos estos conceptos, entonces podemos nosotros desarrollar un buen programa con el papel del docente, cómo y qué es cómo funcionan las mentes y el enfoque de enseñanzas. Bueno, sabiendo todo esto, nosotros podemos tener y desarrollar un buen programa para la educación. Gracias. Elementos de la programación. La importancia de la programación como tal tiene graficado en el grado de eficacia que nosotros desarrollamos nuestras acciones. Eso lleva a cabo de que el tiempo que sea a cabo en nuestra clase sea óptimo. Luego se diseñan las técnicas para cumplir una situación. Estas técnicas van a ser las necesarias y óptimas para llevar a cabo un mejor aprendizaje. Posteriormente se regula un ambiente complejo. Eso quiere decir que el mismo maestro va a tener que siempre estar al tanto de qué tipo de preguntas o cuestiones se puede decir con respecto al desarrollo del mismo contenido. Posteriormente es un medio para reducir con respecto a sus funciones de la programación, llega a reducir la estructura que se llegue a formar. Posteriormente se prepara y organiza el material de instrucción correspondiente para cada tipo de contenido. Luego se prepara el mismo docente cognitivamente, ya tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo un mejor desarrollo de lo que es el aprendizaje y así adelantarse un poco más a lo que es el desarrollo. Por último, este sirve como una guía para lo que son los procesos interactivos entre el estudiante y el mismo docente. En los elementos de la programación podemos mencionar 1. Las metas, los objetivos o las expectativas de logro que quiere desarrollar un docente hacia sus alumnos y cómo se va a llevar a cabo cada aprendizaje. Posteriormente se seleccionan los contenidos mínimos y necesarios que se van a necesitar. La organización y secuenciación de los contenidos lleva a cabo un flujo más fácil para que el mismo estudiante sea capaz de absorber lo que es el conocimiento como más fácil. Las tareas y las actividades son necesarias para la práctica del mismo contenido que sean necesarios para el futuro. Posteriormente se seleccionan los materiales y recursos necesarios para su utilización y por último para llevar a cabo lo que es la evaluación del aprendizaje, si todo este contenido mínimo y la programación que se ha desarrollado son los necesarios y son los óptimos para que el estudiante ya haya formado un conocimiento crítico y cognitivo. Posteriormente, estos puntos no son los únicos, tampoco son los máximos. Se puede aumentar, se puede disminuir correspondiente a la necesidad de cada docente o respecto a los estudiantes. También se te puede clasificar le puede dar un mayor tipo de utilidad con respecto a cada punto, cuál es el más importante de todos estos. Es momento de hablar de contenidos. Como Firman y Palamidesi lo indican, los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante va a aprender en función a lograr los objetivos y a desarrollar las competencias en un determinado nivel y en una determinada etapa de su educación.
Así pues, los conocimientos hacen referencia al saber teórico, que muchas veces es aprendido de forma memorística. Y por otro lado, las habilidades y destrezas son el saber hacer, es decir, aplicar los conocimientos que tiene, ponerlos en práctica para poder resolver algo, poder dar solución a algún problema. Por último, las actitudes hacen referencia al saber ser o saber estar. No es solamente importante el conocer algo y aplicarlo, sino también el poder trabajar dentro de una determinada sociedad, trabajar en equipo, respetar las normas de un determinado centro, respetar el orden, horarios, etc. Así pues, el contenido es todo lo que enseñamos, de forma intencional, es decir, lo que ponemos en el programa, y de forma no intencional, el plus que muchos docentes le dan a su clase que surge en el momento. Los niveles del contenido. Estos pueden ser básicos, ampliados o extendidos. Los básicos son aquellos que son una base para todos, es decir, el currículo base para las instituciones, para que éstas avancen a la par. Puede ser ampliado cuando el docente agrega o quita los ítems que no le parecen importantes de acuerdo a su realidad, de acuerdo al contexto en el que vive y de acuerdo a la sociedad y también a lo cultural. Por último, los contenidos extendidos son aquellos a los que el docente va a aumentar temas que crea que sean del interés de sus estudiantes o que crea que puedan motivarlos. La contextualización del conocimiento va a partir de dos puntos importantes, uno que es el contenido y otro el conocimiento. El contenido se va a dar como una forma específica del conocimiento que va a ser producto del proceso de traducción del conocimiento. El conocimiento lo vamos a denominar como la aprehensión del objeto de estudio, el cual va a tener diferentes fuentes para conocerlo, tanto de manera directa como indirecta. De manera directa va a ser a través de las experiencias y de manera indirecta puede ser a través del uso de la razón, la información, la investigación, entre otros. El conocimiento tiene que ir de una forma organizada, estructurada y secuencial para que la persona que asimile el conocimiento pueda transformar de la mejor forma y formar diferentes contenidos. El conocimiento va a estar compuesto de diferentes ciencias, disciplinas, pedagogías, dependiendo de la utilización y el propósito que se tenga al enseñar. Este va a ser asimilado de diferente forma de acuerdo al creador, al usuario y en este caso la persona que asimile el conocimiento, el alumno. El aprendizaje que se va a dar con el conocimiento va a ser para la formación progresiva de las capacidades y competencias del alumno, con el fin de hacer una construcción de diferentes contenidos, bajo los conceptos especializados de acuerdo al objeto de estudio. La recontextualización va a ir muy de la mano, dependiendo de los medios de investigación, las instituciones, el cumplimiento de los objetivos que se tenga como docente por medio de la enseñanza y que se puedan cumplir estos. El contenido a enseñar va a depender mucho de cómo se dé el mensaje de la información, de los conocimientos y contenidos que se tiene, como la transformación de cómo la persona y el alumno va a asimilar estos contenidos. El contenido enseñado va a depender mucho de lo que es el docente, la presentación en su clase, los medios didácticos que utilice para la asimilación de la información del alumno. El alumno va a adquirir diferentes conocimientos, va a desarrollar competencias y habilidades de acuerdo a toda la información que se le dé. Tipos de contenido. ¿Por qué son tan importantes los tipos de contenido? Van a ser importantes porque justamente nos va a ayudar a seleccionar información importante de un objeto, además que sus aspectos más relevantes, y nos va a permitir el análisis del contenido. Al ser selectivo en la información nos va a permitir recordar el contenido y generar debates acerca de esta información que ya lo tenemos.
Sobre la estructura de selección de contenidos vamos a ver 5 aspectos. El primero va a ser el saber qué, que tiene mucho que ver con contenidos, teorías y conceptos. Son tan importantes el saber cómo, contenido, que va a haber van a tener que ver con procedimientos, justamente con nos va a ayudar con técnicas, con las habilidades, importante de un las objeto, competencias que van a estar ligadas a capacidades cognitivas más relevantes, y estas nos van a permitir clasificar, del contenido, ordenar, analizar, al ser selectivo en la información, las prácticas o experiencias, recordar las actitudes o disposiciones, generar debates determinados de percepción, valoración o acción que tiene que ver mucho con tenemos. Cómo sobre la estructura de selección de contenidos vamos a ver 5 aspectos. En orientación de contenidos vamos a ver 3 que tiene mucho que ver con contenidos, teorías de y contenidos. conceptos. El primero va a ser como el saber cómo, que va a haber que va a tener que ver con procedimientos, con metodologías, con técnicas, con las acrecentar habilidades, la información, las competencias del archivo que van a estar ligadas a capacidades cognitivas, los contenidos, y estas nos van a permitir, pero esta no se va a centrar tanto categorizar, en la profundidad, ordenar, contenidos, analizar, en la extensión, las prácticas o cantidad, experiencias y las actitudes o disposiciones hacia sobre tipos el conocimiento como herramienta de percepción, que valoración o acción, a diferencia de tiene que la ver biblioteca, mucho con, va a concentrarse cómo sobre se todo en la transmite profundidad del contenido y no tanto en la extensión. En orientación de contenidos vamos Y a ver en el tres conocimiento como práctica, tipos de va contenidos, a tener que ver mucho con la necesidad de aprender esto conocimientos funciona en como situaciones reales, o sea en la práctica, y teniendo en cuenta que la práctica la información va en el a darnos archivo mucha más personal de la experiencia. persona que está estudiando los contenidos. Pero esta no se va a Donald centrar tanto Schoen, en la que profundidad va a describir del contenido, al sino en la practicum extensión, técnico, al practicum reflexivo y cantidad. al practicum causístico. Y sobre el conocimiento como herramienta, que a diferencia del de la biblioteca, va a concentrarse sobre todo en la profundidad del contenido y no tanto en la extensión. Y en el conocimiento como práctica va a tener que ver mucho con la necesidad de aprender conocimientos en situaciones reales, o sea, en la práctica, y teniendo en cuenta que la práctica va a darnos mucha más experiencia. Él es Donald Schoen, que va a describir al practicum técnico, al practicum reflexivo y al practicum causístico. Continuando con la explicación, tenemos el siguiente punto, algunos principios de selección de contenido. Este punto es muy importante para el docente, ya que el docente debe saber escoger qué temas o contenidos van a estar dentro de su temática de la asignatura. Tenemos que tomar en cuenta que, bueno, como docentes no debemos de tener una asignatura con temas muy cargados o temas que tal vez no se van a poder llevar a abarcar en la asignatura, o temas que tal vez no son de gran ayuda para el entendimiento o comprensión de la asignatura. Tenemos los siguientes principios, como podemos ver aquí en la pantalla. Principios que vamos a ir desarrollando en la explicación. Como primer punto o como primer principio tenemos de que, bueno, el docente debe revisar periódicamente los programas y compensar lo que agregue suprimiendo algunas cosas anteriores. Es decir, de que el docente debe estar en constante actualización con respecto al tema que vaya, a la asignatura que vaya a dictar. ¿Esto por qué? Porque, como bien sabemos, todo sufre una actualización, un cambio. Entonces, algún tema o alguna materia algún tema que no vaya con lo que es la asignatura o se esté compensando con otro, entonces debe de adecuar su programa el docente. Como siguiente punto tenemos, la selección debe ser realizada de modo de asegurar la asimilación de los modos de pensamiento fundamentales. Es decir, de que, debemos de escoger temas precisos, puntuales, para que los alumnos vayan asimilando la asignatura y vayan comprendiendo y tenga todo esto relación también con la asignatura. Como siguiente punto tenemos, un proceso de selección de contenidos debe asegurar que se han interrogado los aspectos principales de la disciplina del campo. Entonces, los temas tienen que también estar relacionados con la asignatura, garantizar la pureza de la asignatura y no estar mezclando o confundiendo a los alumnos. Como siguiente punto tenemos, la selección debe asegurar progresividad en el avance. Esto de aquí deben de tener, temas, que estén
ordenadas en un orden cronológico. O sea, no puedo, digamos, dictar B sin antes dictar un tema A. A eso va este punto. Como siguiente punto, siguiente principio, tenemos que siempre es muy delicado el problema de la extensión. O sea, debemos escoger temas, como decía ya, puntuales, que tampoco sean extensos, que los lleguen a aburrir a los alumnos, o tener una temática muy larga, porque eso también es tedioso para los alumnos al momento de evaluar y de enseñar también, porque a veces que nos podemos hacer pisar con lo que es el tiempo de la asignatura. Como siguiente punto tenemos: todo proceso de selección debe ser capaz de justificar la exigibilidad de los contenidos. O sea, esto es de que sí o sí tenemos que lograr enseñar, debemos de saber impartir el conocimiento. Siguiente punto es: la selección de contenidos no solo debe asegurar que los conocimientos sean exigibles, sino también debe asegurar que sean transmisibles, que el docente pueda transmitir estos temas, estos conocimientos de una forma fácil a los educandos. Y así los educandos no pierdan el interés en la materia. Y bueno, también que ese tema sea un motivo de charla entre ellos para que ellos mismos se vayan retroalimentando. Como siguiente punto tenemos: un proceso de selección de contenidos debe diferenciar qué aspectos resultan obligatorios. Es decir, a lo largo de la asignatura vamos a tener diferentes temas que vamos a impartir. Entonces, de esos temas debemos de saber cuáles son realmente fundamentales para la asignatura y cuáles son los otros que irían de complemento, cosa de no aburrirlos, abrumarlos a los alumnos. Y bueno, ser tal vez un poco más exigente en esos temas que son esenciales para la asignatura. Bueno, eso sería mi participación. Bueno, hablaremos sobre los contenidos en esta oportunidad del tema específico que trata sobre la secuenciación. Podemos definir 3 grandes momentos, ¿no? Relacionados con la definición de los contenidos. El primero será la selección, el segundo será la organización y el tercero será la secuenciación, del que hoy abarcaremos. Mi nombre es Ebreu Velarde y comencemos. Cuando hablamos sobre secuenciación, definiremos y diremos que siempre implica una progresión, ¿no? Un ordenamiento en el tiempo, y cualquier proceso de aprendizaje-enseñanza implica pues cierta linealidad y cierto orden. Podemos definir 2 características en las que se secuencian variedades de elementos, por ejemplo, los objetivos, los contenidos, los temas, las actividades o procedimientos, tipos de experiencias, ¿no? Y a partir de esto, y esto es clave, es saber entender que una cuestión básica es precisar qué vamos a secuenciar, ¿no? La segunda característica nos habla sobre que se secuencia según una variedad muy amplia de criterios. A partir de ello podemos ver complejidad creciente, aumento de la extensión, aumento de la profundidad en el tratamiento, ámbitos de experiencias recorridos más o menos lógicos, recorridos marcados por aprendizajes anteriores o por una precisión acerca de las posibilidades actuales. En conclusión, podemos decir entonces que la secuenciación va a depender de los propósitos del curso y del valor que tengan en un momento de formación de los alumnos. Gracias. Bueno, dentro de las conclusiones vamos a tener en cuenta que el presente trabajo va a invitar sobre todo al análisis de cómo es que estamos llevando a cabo nuestro quehacer docente. Una de las tantas preguntas que nos hacemos para replantear realmente cómo es que estamos llevando el proceso aprendizaje-enseñanza es hacernos estas preguntas. ¿Qué hace que los alumnos aprendan? ¿Cómo funcionan las mentes cuando se aprende y de qué modo lo hacen? Cabe resaltar que es importante preguntarnos qué les va a servir a los estudiantes sobre el qué voy a enseñar, y de ese modo aportamos calidad a los contenidos. Ya no van a ser cantidad, sino van a ser calidad. Quizá ya no van a ser extensivos, sino que vamos a tener una currícula, un contenido más profundo. Y obviamente
intentando que el estudiante tenga una actitud autodidacta. Eso es todo, muchas gracias por su atención.